La corrupción, el bipartidismo. Retrocedemos una década. Hablamos de casos de corrupción concretos, de Ábalos, de Koldo, del novio de Ayuso, pero ¿estamos poniendo el foco realmente donde toca? ¿Por qué no hablamos de quién corrompe? ¿Por qué no hablamos de Quirón Salud, que es el que está conectado directamente a las mascarillas y al pelotazo de la pareja de Ayuso? ¿Por qué no hablamos de Acciona? ¿Por qué no hablamos de las eléctricas que meten en consejos de administración a Felipe González o Aznar, José María Aznar a Endesa, Elena Salgado del PSOE a Endesa, Luis de Guindos del PP a Endesa, Manuel Pizarro del PP a Endesa, Felipe González del PSOE a Gas Natural, Josep Borrell a Bengoa del PSOE, Ángela Cebes del PP Iberdrola, Pío Cabanillas del PP a Endesa, Narcís Serra del PSOE a Gas Natural. Y así puedo estar todo el vídeo. Una lista enorme. Sigo. Joan Clos, exministro socialista, termina en un lobby inmobiliario llamado Asval, que es contrario a la regulación de los precios del alquiler. ¿Puedo seguir? Sector de la alimentación, Mercadona, regando con dinerito medios de comunicación y también invirtiendo en las campañas electorales, en este caso a favor del Partido Popular. Como vemos, el problema de la corrupción no es solo de quién se corrompe, también de quien pretende corromper, es decir, las empresas y de fondo, si queremos ir más allá, en las formas de producir, en los medios de producción. Por eso, hoy os traigo esto de Villarroya para que entendamos cuál es realmente el problema de fondo. Vamos a escucharlo y analizamos. La Constitución, una persona porque esté en la cárcel no pierde sus derechos constitucionales y puede votar. Por lo tanto, tiene derecho a pedir al gobierno que le dé la gana. Yo pediría a otro gobierno, posiblemente ninguno de los que están ahí, ni de los que están en otro sitio, pero bueno, como no me vas a preguntar qué gobierno quedo yo... Por supuesto entonces, que sí, ¿qué gobierno pues entonces no... Villarroya, te acabas de preguntar a ti mismo, ¿qué gobierno no, digo tú, yo, no, hombre, pues mira, estuviera yo de presidente de gobierno, otro gallo cantaría. ¿Qué es lo primero que harías, Villarroya? No, no lo voy a decir porque si no me... Dilo. Si no, no le votamos. Si no, no le votamos. Villarroya, dilo. A ver, lo primero que haría Villarroya. No, lo primero que haría, pues, estatalizar los medios de producción para la clase, a favor de la clase trabajadora. Que la vivienda fuera totalmente pública. Toda pública. Que la sanidad fuera totalmente pública. Que la educación fuera totalmente pública. Que las residencias de ancianos fueran totalmente públicas. Ay, Dios. ¿No? Entonces, esto es lo que Cuba o Venezuela o algo parecido, ¿no? No, pues posiblemente, a lo mejor, si hubieras conocido Cuba antes del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, hubieras visto que en Cuba tenía la mejor sanidad de todo el continente americano, la mejor educación de todo el continente americano, ¿no? Porque los médicos cubanos, te recuerdo que con la pandemia fueron a Italia, fueron a Francia, fueron a muchos países. Villarroya, soy y entonces, claro, hablar de Cuba, sí. Y no se parece nada a la que tú claro, describes. el problema, ¿sabes cuál es el problema? El problema es cuando un país impide que las empresas puedan comerciar con un país. Este es el problema. Y entonces cuando Cuba no puede comprar determinados productos porque las empresas no se lo venden por miedo a represalias, pues entonces hay deficiencias en el país. De Cuba no, pero precisamente de Venezuela. El problema de fondo que tenemos en España es que no se han estatalizado los medios de producción. La sanidad debería ser totalmente pública para que empresas como Quirón no puedan corromper. La educación debería ser totalmente pública. ¿Por qué? Porque están parasitando el dinero público y encima benefician a los niños de la élite más rica de este país. La vivienda debería ser totalmente pública para que lobbies inmobiliarios como el que preside el exministro Joan Clos desaparezcan y el precio de la vivienda fuera totalmente regulado por el Estado y todo el mundo tendría el derecho a una vivienda digna. Las eléctricas también deberían ser públicas para que no pase lo que acabamos de ver con los consejos de administración de estas empresas que van comprando a políticos para que después pase lo que tuvimos con el apagón
apagón o para que se sigan inflando los bolsillos sin hacer una transición energética como merece este país. O sea que el problema de fondo, lo que tenemos es un grupo, una élite empresarial privilegiada que controla la vivienda, que controla la energía, que controla la alimentación, y para que eso no pase, para que la corrupción cese, todo debe ser democratizado, puesto al servicio de lo colectivo, no a intereses empresariales, con intereses de lucro, porque si ponemos una enfermedad grave bajo el baile monetario, lo que obtenemos es que va a haber gente sin escrúpulos que está dispuesta a sacarnos la última gota, sabiendo que con la salud no se juega. Apliquemos lo mismo a la vivienda, la educación, las pensiones. No podemos permitir que eso pase. Y todo esto que está pasando, la corrupción, emana de cómo se produce, en cómo están gestionados ciertos medios de producción y en cómo están gestionados ciertos derechos que deben ser básicos para la ciudadanía, pero que están controlados en su mayoría por empresas, por el sector privado, por un grupo minoritario de ricos sin escrúpulos. Y por añadir algo más sobre Cuba, pondré este otro corte de Villarroya. En Cuba la vivienda está mucho más barata. Seguramente lo que comerá son piedras, pero no tiene importancia. Monse, seguimos con la cortina de humo. Con tus idioteces, después te extraña que la gente llame por teléfono y te diga lo que te diga. Pero, porque a ver, como solo dices idioteces... ¿Qué he dicho? La persona se ha tenido... No, lo que tendrías que preguntar es por qué una persona se tiene que ir de su país porque en su país no puede comer. Eso es lo que tendrías que preguntar. ¿En Cuba? Y no venir a contar la milonga de Cuba para hacer la gracieta, y quedar bien y hacer la gracieta y contar tu milonga y tu rollo de que en Cuba se comen piedras. No. ¿Sabes por qué en Cuba se comen piedras? Porque tus amigos, lo tienen embargado la mayoría de productos. Y porque tienen a Cuba metido en el sistema SWIFT, que significa que tiene que pagar al contado cualquier cosa que compra. Y por lo tanto no puede comprar. Y entonces si explicas las cosas como las tienes que explicar, pero como tú no vas a explicar las cosas como tienes que explicar, porque lo que a ti te interesa es la propaganda y la gracieta y la idiotez, para quedar que los comunistas, el comunismo es muy malo, porque hablas de chorradas de la realidad que ni conoces ni sabes, y entonces tienes que venir aquí a meterte con Cuba y a decirle a un chico que por qué se ha ido a los Países Bajos y no se ha ido a Cuba, porque allí la vivienda, hombre, pues mira, la vivienda dentro de las desgracias de las que se encuentra Cuba por el sistema de embargo que le ponen, como mínimo tiene las viviendas que la gente puede vivir en una casa. Y cosa que aquí resulta que tú, con tu discurso de la libertad y de no sé qué, y del emprendimiento y de no sé cuántos rollos, resulta que la gente no puede vivir en una casa, porque no la puede pagar. Bueno. Porque no la puede pagar. Pues entonces me hablas de dignidad y me hablas de un montón de cosas. Y entonces te extraña que haya gente que llame y te diga lo que te dice. Bueno, vamos a... Y con esto cerramos este vídeo de Canal Red. Si te ha gustado, deja un like y un comentario. Si estás a favor de lo que ha dicho Villarroya, pon a favor de que todos estos servicios sean públicos. Con un like, un comentario y una suscripción ya estaríais apoyando a Canal Red. Pero si queréis ir un paso más allá, podéis hacerlo en canalred.televisión. Nos vemos en la próxima.